Buenas noches, mi nombre es José, trabajé como trailero de carga durante más de 10 años, a lo largo de mi trabajo me sucedieron varias cosas, que algunos pueden catalogar como paranormales, pues recorrer kilómetros y kilómetros de carretera por la noche, se presta para todas esas cosas. Esta es una de las historias que más me marcaron. Yo iba saliendo de la ciudad de Tijuana, iba a recorrer toda la frontera, hasta llegar a Tamaulipas. Salí como a eso de las 8 de la noche, no estaba cansado pues acababa de tomar una larga siesta en una cachimba, así que estaba listo para manejar toda la noche. Todo iba como de costumbre, la carretera estaba algo vacía esa noche, casi no había tráfico, lo cual me gustaba, ya había pasado la medianoche, cuando de la nada, vi como una van blanca salió de la nada del monte, venía atrás de mí. Yo no le di importancia pues pensé que era alguna persona que había decidido estacionarse ahí para descansar un poco, pero no me rebasaba. Yo tenía que ir muy lento por obvias razones, siempre que había un carro detrás de mí, le hacía la señal con las luces para que me rebasaran y yo más a un lado. Eso mismo hice con esta camioneta, pero seguía atrás de mí, no quería rebasarme. Yo pensé que le daba miedo pues ya era noche y tal vez el conductor no era muy experto aún manejando por carretera, así que disminuía aún más la velocidad y le volví a dar la señal para que pudiera rebasarme, pero no lo hizo. Él también disminuyó la velocidad para poder seguir atrás de mí. Para este punto yo ya estaba algo molesto pues no sabía qué estaba jugando aquel sujeto, pero decidí ignorarlo y solo seguir conduciendo. Así pasaron unas 2 horas y la camioneta seguía atrás de mí. Yo decidí orillarme en una gasolinera para poder ir al baño y comprar algo para comer, pero también para que la camioneta siguiera su camino y que ya no fuera atrás de mí. Pero cuando di la vuelta para meterme a aquella gasolinera, la camioneta también lo hizo, solo que no llegó hasta el estacionamiento, se quedó ahí, en la orilla de la carretera, parada, con las luces encendidas. Yo entré al baño y a comprar la tendita aquella, pero cuando salí, la camioneta seguía ahí, esperándome. Yo me molesté mucho y decidí caminar hasta ahí, para decirle a quien fuera el conductor, que cuál era su problema, que si me estaba siguiendo o si era una broma, así que llegué hasta ahí y le comencé a tocar el vidrio, pues eran totalmente oscuros, no se podía ver nada al interior, así que golpeé su ventana para decirle que la abriera, que no fuera un cobarde y que me diera la cara, que me dijera que estaba jugando, pero nunca la abrió. Yo le grité que si seguía atrás de mí, lo iba a reportar con mis otros amigos que también eran traileros, para que lo pusieran en su lugar, pero en eso de pronto arrancó, casi me atropella. Yo estaba muy molesto aún, pero estaba aliviado desde que por fin había hecho que se largara y que dejara seguir mi camino en paz. Me subí de nuevo en mi tráiler, estuve ahí estacionado como por 30 minutos, después me fumé un cigarrillo y seguí mi camino. Todo iba normal otra vez, ya iban a dar las 3 de la mañana, cuando de pronto, otra vez, la misma camioneta blanca salió de la nada, pegada atrás de mí. Yo pensé que esto debía ser una broma, ya no sabía qué hacer, era bastante molesto, pues sabía que era algo ya personal. Estarme siguiendo por más de 3 horas, algo debía querer, así que pensé en llegar a la próxima cachimba, que quedaba como a 1:30 y estacionarme ahí, para pedirles a los demás traileros que me ayudaran a bajar aquel sujeto de la camioneta, para por fin ponerlo en alto, pues sabía que me seguiría hasta ahí, así que seguí conduciendo pacientemente, con la van pegada atrás de mí, pero de pronto por fin, se empezó a emparejar. Yo pensé que me rebasaría, así que disminuí la velocidad, pero la camioneta también lo hizo. Su ventana quedaba directo hacia la mía, sabía que el conductor me estaba observando. Yo le pité para que se quitara, pues era peligroso que fuera así, pero en eso la van empezó a pegarse cada vez más a mi tráiler. Yo no sabía qué hacer, solo seguía pitándole y gritando que qué carajos estaba haciendo. En eso sentí que golpeó mi tráiler. Yo perdí el control del volante y me salí de la carretera, rompiendo una cerca y fui a parar al medio del monte. A mí no me pasó nada, pero el motor se apagó por completo, y cuando intenté encenderlo no funcionaba. Intenté usar la radio pero tampoco servía, no había señal, tampoco en mi celular para pedir ayuda. Para ser honesto estaba algo asustado, pues me encontraba en medio de la nada, a las 3 de la mañana, incomunicado, y sin alguien que me auxiliara. Como si eso no fuera suficiente, de pronto vi
como unas luces se acercaban, y mi corazón se detuvo, cuando vi que era esa camioneta blanca, que me había estado siguiendo toda la noche, se estacionó atrás de mí y apagó el motor y las luces. Yo cerré la ventana con llave, y tomé mi navaja que siempre llevaba conmigo. Lo único que se me ocurría, es que era algún grupo delictivo que quería secuestrarme, pues la inseguridad estaba en su apogeo, pero pasaron unos 5 minutos y nadie se bajaba. Yo tomé la difícil decisión de bajar a tratar de dialogar con el sujeto para que me dejara en paz, y que se retirara. Así que eso hice, caminé lentamente hasta donde se encontraba la van, con la navaja en el bolsillo de mi pantalón, lista para usarla. Iba luzando con la linterna de mi celular, pues no se veía absolutamente nada. Estábamos retirados de la carretera, todo era monte, con los sonidos de la noche de fondo. Llegué hasta la van y me paré al lado de su ventanilla, y toqué 2 veces preguntando: «Hola, ¿podemos hablar? Baja tu ventanilla por favor», pero no hubo respuesta. Yo intenté asomarme pegando mi cabeza a la ventana, con las manos al lado de mis ojos para poder ver hacia adentro. Amigos, ahí no había absolutamente nada. Me asomé en la parte de atrás y tampoco había nada, solo un montón de basura. Se veía que la camioneta había estado abandonada por mucho tiempo. Yo abrí la puerta y confirmé que estaba completamente vacía. No les puedo explicar el horror que sentí. Solo me preguntaba que quién había estado manejando todo ese tiempo, siguiéndome. Yo regresé corriendo a mi tráiler, pero antes de subirme, vi a un sujeto parado enfrente, a unos metros de mi tráiler. Vi su sombra por las luces del camión. Yo le dije: «Hola», pero no me respondió, solo me hizo una seña con la mano, diciéndome que lo siguiera. Yo dudé, pero lo hice, pues pensaba que necesitaba ayuda. Iba caminando muy rápido, apenas alcanzaba a verlo a lo lejos. Debo decir que ese lugar olía muy mal, como animales muertos. Seguí caminando siguiendo al sujeto, cuando de pronto se quedó parado viendo hacia un lugar específico en la tierra. Yo corrí para llegar hasta allí, pero cuando llegué el sujeto ya no estaba. Lo busqué con la linterna de mi celular y le grité para ver dónde estaba, pero ya no apareció. Después giré mi cabeza hacia el piso, donde aquel sujeto veía fijamente, y ahí estaban 3 cuerpos sin vida, que no sé cuánto tiempo llevaban allí, pues ni siquiera se podía distinguir si eran hombres o mujeres. Yo me impresioné mucho al ver aquello. Salí corriendo de allí y me subí a mi tráiler, pero la camioneta blanca ya no estaba, había desaparecido. Yo intenté prender el tráiler y a la primera encendió. Como de milagro, salí de allí y llamé a la policía para reportar el hallazgo. Yo iba conduciendo con lágrimas en mis ojos, estaba muy impresionado de lo que acababa de ver. Llegué a la cachimba y ahí se encontraban 2 compañeros de trabajo, quienes al verme como bajé de mi tráiler, corrieron para ver qué sucedía. Yo no sabía ni cómo explicarles todo lo que había sucedido esa noche. Como pude les conté y se quedaron ahí acompañándome, lo que me tranquilizaba, pues no podía seguir conduciendo así. En eso recibí una llamada a mi celular. Era uno de los detectives que había llegado hasta el lugar que le indiqué. Me dijo que querían hacerme unas preguntas y yo les dije dónde me encontraba. Pasó como media hora y llegaron allí. Eran 2 detectives. Me preguntaron que cómo había dado con los cuerpos, que qué hacía yo ahí en ese lugar. Yo no sabía ni cómo responderles, pues sabía que era algo difícil de creer, pero les conté todo, arriesgándome que me tacharan de mentiroso y me detuvieran por sospechoso o algo por el estilo. Cuando terminé de contarles, uno de los detectives sacó una foto y me la enseñó. Era la foto de aquella camioneta que me había estado siguiendo toda la noche. Él me preguntó: ¿es esta la camioneta? Yo la vi sorprendido y les dije que sí, que esa era. Se voltearon a ver mutuamente y el otro detective empezó a contarme que esa camioneta les pertenecía a esos 3 muchachos que habían aparecido sin vida en ese monte. Eran 3 estudiantes que llevaban semanas desaparecidos. Sus familiares reportaron su desaparición y dijeron que habían salido a la carretera rumbo a Ciudad Juárez para un reportaje que harían allá sobre las mujeres desaparecidas en esa ciudad, ya que estudiaban periodismo, pero que nunca llegaron a su destino y desde hacía 2 semanas que no sabían nada de ellos, que por eso era muy importante saber cómo los encontré.
pues los jóvenes habían sido privados de la vida a disparos y querían deslindarme a mí de vínculos con bandas delictivas. Yo estaba muy impresionado, me solté a llorar y les dije que esa era la verdad. Los detectives me dijeron que me tranquilizara y que si recordaba algo que les llamara. Después de eso se retiraron. Yo quedé muy afectado después de eso, solo de pensar que aquellos chicos, aquellas almas que me habían elegido a mí para que encontrara sus cuerpos y sus familias dejaran de buscarlos. Esa ha sido la historia más dura de toda mi carrera laboral como trailero. Saludos a todos, mi nombre es Alejandro, y he sido trailero toda mi vida. Llevo mercancías de un lugar a otro, recorriendo muchas carreteras. Siempre había disfrutado de la soledad de la carretera y la tranquilidad de la noche. Sin embargo, yo viví una experiencia que cambió mi vida para siempre. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando recibí una llamada de mi esposa, Laura. Su voz sonaba extraña, pero la reconocí al instante. Me pedía que regresara a casa rápidamente, sin explicarme nada. Solo repetía que necesitaba que volviera allá. Yo inmediatamente me preocupé y sin dudarlo di la vuelta para el camino de regreso. Mientras conducía, mi mente se llenaba de preguntas pensando en qué podría haber pasado si Laura nunca me llamaba de esa manera, sabiendo que estaba en plena ruta. Intenté contactarla varias veces, pero no respondía. Y con cada kilómetro que avanzaba, mi preocupación aumentaba. Finalmente llegué a casa, pero desde afuera noté que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba oscuro. Al entrar me encontré con un caos total. Los muebles estaban volteados y había cosas tiradas por todos lados. Y ahí sentí un terror en todo mi cuerpo que jamás había experimentado, pensando lo peor. Llamé a Laura, pero no hubo respuesta. Revisé cada habitación encontrando lo mismo. Desorden y silencio. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba? En ese momento mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté, y una voz que se identificó como un oficial de policía me informó que Laura había tenido un accidente de coche esa misma tarde. Había muerto al instante. Sentí como si el mundo se derrumbara. No podía creer lo que escuchaba. Eso era imposible pues ella me había llamado después del accidente. ¿Cómo era posible que hubiera recibido esa llamada? Revisé el registro de llamadas en mi teléfono, y ahí estaba. La llamada de Laura a las 10 en punto. No podía ser un error. Pasé la noche sin poder dormir, tratando de encontrar una explicación. Revisé cada rincón de la casa buscando alguna señal que me indicara que todo era una pesadilla, pero no encontré nada. La casa seguía igual de desordenada, y Laura no aparecía por ningún lado. Al día siguiente fui a la policía para identificar el cuerpo de mi esposa. Fue lo más doloroso que he vivido. Ahí estaba ella, fría y sin vida, en una camilla. No había duda de que era Laura. Regresé a la casa sintiéndome vacío y desorientado. No podía dejar de pensar en la llamada. ¿Qué significaba todo esto? Había sido una alucinación. Pero si la voz había sido tan real, tan clara, y sobre todo, era la voz de Laura. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas en la casa. Objetos que se movían del lugar, susurros en los pasillos, y esa sensación constante de que alguien me observaba. Traté de ignorarlo, pensando que era el estrés y el duelo, pero la inquietud no se iba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido del teléfono. No era una llamada, solo el tono de marcación. Me levanté y fui a la sala, donde encontré el teléfono descolgado. Lo puse en su lugar, pero en cuanto me di la vuelta, volvió a sonar. Esta vez contesté, esperando que fuera otra alucinación. Al otro lado de la línea solo se escuchaba estática, pero entre el ruido,
pude distinguir la voz de Laura susurrando mi nombre. Estaba seguro de que era mi mente torturándome, así que colgué de inmediato, pues no pude soportarlo. Al día siguiente tenía que volver al trabajo. Tenía un viaje para hacer una entrega en mi camión, así que intenté dormir un poco esa noche. Salí a carretera a eso de las 4 de la tarde, pues tardamos mucho en cargar el camión. Sabía que se me haría de noche en el camino y que tendría que llegar a algún lugar a estacionarme para descansar un poco en la cabina, y así fue. Pasaban de las 11 de la noche cuando me estacioné en una gasolinera muy grande, donde había más camiones estacionados. Me fui al camarote y me recosté esperando poder dormir un poco. Llevaba apenas algunos minutos con los ojos cerrados, cuando de pronto escuché la voz de mi esposa hablándome al oído, diciendo mi nombre. Yo salté de la cama. Estaba demasiado exaltado que me caí, y rápido me levanté para salir del camión. Por supuesto que al abrir los ojos no había nadie ahí dentro, pero lo que había escuchado fue real, pues ni siquiera estaba dormido aún para haberlo soñado. Estaba afuera de mi camión sin saber qué hacer. Hacía frío esa noche, y yo ni siquiera quería entrar por mi chamarra, la cual había dejado en el asiento del copiloto, y me puse a llorar sin parar. De pronto se me acercó un señor que también se encontraba descansando en su camión que estaba a unos metros de distancia del mío, y me preguntó muy amablemente que si me encontraba bien. Yo le respondí que sí, pues cómo le podía explicar a un desconocido todo lo que me estaba ocurriendo. Él me preguntó que si estaba esperando a alguien, y yo le respondí que no, que estaba viajando solo, pues estaba trabajando. Debía entregar la carga por la mañana. Él me miró algo extrañado, y me preguntó que entonces quién era la mujer que se había bajado de mi camión hacía unos momentos. Yo me le quedé viendo totalmente en shock. ¿Qué mujer?, le pregunté. Él me dijo que había visto a una mujer de edad avanzada, de aspecto descuidado y lúgubre bajándose de mi camión, y lo que le pareció más extraño fue que ella caminó hacia el monte perdiéndose en él, suponiendo que había ido al baño, pero desde entonces no había regresado. Ahí fue cuando supe que necesitaba ayuda. Debía ir con alguien que me ayudara a descifrar lo que estaba ocurriendo. ¿Y él por qué? Cuando terminé aquel viaje me decidí a ir con un espiritista, brujo o como lo quieran llamar, y lo que me dijo fue algo que no me esperaba, y que me dejó sin palabras. Me dijo que la voz de mi esposa que yo decía escuchar, en realidad no era ella, sino que se trataba de algún demonio haciéndose pasar por ella, pues me dijo que a mi esposa, alguien le había hecho un trabajo muy fuerte de brujería, y que esa había sido la causa de su accidente. Me dijo que tal vez la primera llamada que recibí de ella, en efecto, era ella pidiéndome ayuda pues ese demonio tenía su alma, pero después de eso, ya no era ella quien me llamaba. El hombre me dijo que yo traía algo muy malo pegado a mí, que probablemente a mí también me habían hecho algún trabajo, o que tal vez era el mismo demonio quien tenía el alma de mi esposa. Les juro que me costó mucho trabajo creer todo eso. Para empezar, yo jamás creía en brujería ni en cosas de este tipo, y en segundo lugar, mi esposa era una mujer muy bondadosa y de buen corazón, no podía imaginarme a nadie haciéndole ese tipo de cosas, no veía a nadie detestándola tanto, para incluso hacer que perdiera la vida, pero en este mundo, hay mucha gente mala, a veces disfrazados de amigos, que en realidad es tanta la envidia que te tienen, que pueden llegar a hacer este tipo de cosas atroces, y lo digo porque pude comprobar que lo que el brujo me dijo era verdad. Primero que nada, me hizo un trabajo para liberarme de aquel ente, demonio o lo que fuera que me estaba siguiendo, dijo que cualquiera que fuera el trabajo que me habían hecho, ya no podía hacerme daño, y lo noté desde que salí de ese lugar, pues desde entonces ya no me ocurrió nada paranormal. Comencé a ir a la iglesia todos los días, a pedir por el alma de mi esposa, pedía porque pudiera descansar en paz, y su alma fuera liberada. Pasó poco más de un año después de todo esto, un día me encontraba saliendo del banco, y ahí me encontré a una excompañera de trabajo de mi esposa, quien me vio y me saludó con mucho gusto,
ella apreciaba mucho a mi esposa y era muy buena gente. Entre la plática la noté algo rara, como queriendo decirme algo que no se atrevía hasta que por fin salió de su boca: tengo que contarte algo. Sabía que era con referencia a mi esposa, así que le dije que fuéramos a una banca a sentarnos y le dije: te escucho. Ella divagó mucho antes de contarme, pues le daba miedo hablar, pero a manera resumida lo que me dijo fue que sentía que una mujer que trabajaba con ella y con mi esposa había sido la responsable de lo que le había ocurrido. Ella me contó que desde que Laura entró a esa empresa, aquella mujer la veía como competencia, pues mi esposa era muy buena en lo que hacía, y nunca le cayó bien, creaba rumores en su contra y se notaba a kilómetros la envidia que le tenía. También me contó que otra compañera que se juntaba mucho con esa mujer, le había confesado que ella misma había sido la que había quitado a mi esposa del camino. Con esas mismas palabras la mujer muy orgullosa lo confesó. Según ella había ido con una bruja muy poderosa para hacerle ese trabajo a mi esposa, finalmente le había funcionado y lo contaba con emoción, como un logro cumplido. Era realmente perturbador. La compañera de mi esposa me confesó que no me había dicho nada, porque tenía mucho miedo de que esa mujer le pudiera hacer algo similar a ella, o a sus hijos pequeños, pero estaba arrepentida de no habérmelo confesado antes. Aunque también dudaba que yo le fuera a creer, le agradecí por contarme lo ocurrido. Le dije que no se preocupara por no habérmelo dicho antes, pues entiendo el amor que ella sentía por aquella macabra mujer, y si me preguntan si le hice algo a manera de venganza, la respuesta es no, pero la vida misma se encargó de ella, pues meses después de eso, me enteré que había fallecido de cáncer. La vida sola se encargó de ella, y mentiría si dijera que no me dio gusto, después de todo el daño que le hizo a mi familia, en especial a mi esposa.